Hola a todos, bienvenidos a una clase de cinética impartida por el profesor Emilio Aparicio en Academia Universitaria Formación Manuel Pozo. Bueno, pues aquí tenemos un ejercicio que vamos a leer donde nos indica que consideremos el siguiente mecanismo de reacción hipotético, ¿vale? Donde tenemos, como podéis comprobar, pues una reacción A para dar B con su constante cinética directa y una reacción inversa, en este caso B para dar A con una constante también K-1 y una tercera reacción A más B para dar C con su constante cinética correspondiente K2. Fijaos que aunque nos estén proporcionando tres reacciones, en teoría son dos, porque esta podría formar una reacción en equilibrio A para dar B, ¿vale? Con su reacción directa e inversa correspondiente y sus dos constantes, en vez de tres como tenéis aquí, ¿vale? Entonces vamos a leer lo que nos dice el problema. Nos dice que supongamos que la especie B se encuentra siempre en concentración muy baja y nos piden deducir una expresión para la ecuación de velocidad del proceso, ¿vale? Teniendo en cuenta esta reacción. Con en este caso, pues, mecanismo que nos están proporcionando aquí en este problema, ¿vale? Dice, en base a dicha ecuación, demuestre también la posibilidad de cambio de etapa determinante o etapa limitante al cambiar la concentración del reactivo, ¿vale? Bueno, pues fijaos que lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Y nosotros, como bien hemos dicho, tenemos aquí dos etapas, donde estas dos etapas las podemos considerar de la siguiente forma. Y podemos poner A para dar, mediante una reacción de tipo reversible, hacia un equilibrio, A para dar B, con su constante directa y su constante inversa, ¿vale? Esta podría ser perfectamente la primera etapa. Esta de aquí podría ser perfectamente esa segunda etapa, que vamos a poner A más B para dar, en este caso, el compuesto C con su constante K2. Luego, fijaos que tenemos, por un lado, una primera etapa y por otro lado tenemos una segunda etapa. Es decir, teníamos tres reacciones a priori y aquí pues podemos poner como si fueran dos. Fijaos que podíamos obtener perfectamente la reacción global a partir de las etapas elementales que forma en este caso ese mecanismo hipotético y estaría formado por la suma de esas etapas dando lugar a 2A con su constante, que vamos a llamar K, K', ¿vale? Para dar C. Bueno, pues fijaos, nos indica el problema, ¿no? Que tenemos que suponer que la especie B se encuentra siempre en una concentración muy baja. Fijaos que el compuesto B no aparece en la reacción global, que esta la hemos deducido nosotros. Luego, ¿eso qué nos proporciona como información adicional, no? Pues que el compuesto B está actuando como un compuesto intermedio, ¿vale? Un intermedio de reacción. Luego, fijaos que aquí podríamos concluir, conclusión, ¿vale? Conclusión, que el compuesto B, con los datos que nos están proporcionando, pues en este caso está actuando como un intermedio de reacción, ya que, fijaos, se encuentra en una concentración baja. Efectivamente, los compuestos que actúan como intermedio de reacción son compuestos fantasmas, compuestos que tal cual aparecen, desaparecen, ¿vale? Y al encontrarse en una concentración muy baja, pues nos da información de que ese compuesto vamos a poder suponer que está actuando como intermedio de reacción y además, como me pide el problema, fijaos, que deduzcamos una expresión para la ecuación de velocidad del proceso. Para ello necesitamos dos aproximaciones. Y con los datos que me están diciendo, la aproximación que vamos a poder utilizar va a ser la aproximación, que la vamos a indicar aquí, de estado
estacionario. Estacionario. ¿Vale? Luego, fijaos lo importante de tener clara la teoría en esta parte de la asignatura. ¿Vale? Bueno, pues vamos a aplicar pues entonces esa aproximación de estado estacionario para el compuesto que está actuando en este caso como intermedio de reacción, que no es otro que el compuesto B. Aplicar esa aproximación sería aplicar matemáticamente esta diferencial, es decir, la diferencial de la concentración del compuesto B en función del tiempo. Esto es igual a 0. Directamente esto es la aproximación de estado estacionario. Fijaos, una diferencial en función del tiempo es una velocidad. Claro, estamos suponiendo la concentración es baja. Me lo está indicando el problema. Luego, si es baja, la voy a poder aproximar como constante a lo largo del tiempo. Matemáticamente hablando, la diferencial de una constante directamente sería 0. ¿Vale? Luego vamos a aplicar, en este caso, la ecuación de velocidad con respecto, ¿no?, a ese compuesto P, donde estamos aplicando la aproximación de estado estacionario. Luego, fijaos, para ello tendríamos que fijarnos en nuestras reacciones, que pueden ser estas tres o como las hemos puesto aquí nosotros, como prefiráis. Luego, B actúa en la primera, es decir, en la reacción directa como producto. Luego, la ecuación de velocidad en función de compuesto B sería K1 por la concentración. Vamos a ponerlo bien clarito para que no tengáis ningún problema, para cuando luego podáis ver el ejercicio, ¿vale? K1 por la concentración de A. En la reacción inversa B está actuando como reactivo, luego signo menos K-1 por la concentración, en este caso del compuesto que está actuando como intermedio de reacción, y en la segunda reacción o tercera etapa, como queráis ver, también el compuesto B está actuando como reactivo, luego en este caso sería menos K2, concentración de A, concentración de B y todo ello igual a 0, ¿vale? Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Deducir una expresión para la velocidad de este proceso donde me están proporcionando este mecanismo. Bien, estamos aplicando aproximación de estado estacionario y ahora aquí lo que vamos a hacer es, de esta expresión que acabamos de obtener, despejar la concentración del compuesto B. Luego, ¿qué significa? Pues, fijaos, todo lo que está restando lo vamos a pasar al otro miembro sumando y sería K1 por la concentración de A igual a K-1, concentración de B más K2, concentración de A por la concentración de B. Como podéis observar, podríamos sacar perfectamente la concentración de B factor común y tendríamos K1 concentración de A igual a la concentración de B, que la sacamos factor común, quedando multiplicada por K-1 más K2 concentración de A, ¿vale? Y ya de aquí perfectamente podríamos obtener una expresión matemática para la concentración de B, que quedaría de la siguiente forma, es decir, K1 por la concentración de A y abajo tendríamos pues K-1 más K2 por la concentración de A. Luego, fijaos, la concentración de B quedaría determinada mediante esa expresión. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Bueno, ya hemos obtenido una concentración de B, una expresión para esa concentración, y ahora pues, fijaos, como estamos aplicando la aproximación de estado estacionario, tenemos que partir de una ecuación de velocidad. Entonces, la ecuación de velocidad, cuando aplicamos esta aproximación, es a partir de los productos finales. Fijaos que para eso hemos puesto aquí la reacción global. La reacción global, mediante estas tres etapas que me proporcionan de este mecanismo hipotético, el producto final es C. Entonces, ¿dónde efectivamente aparece C en ese mecanismo? Pues en la última etapa, luego la ecuación de velocidad de partida. Vamos a poner aquí que la ecuación de velocidad sería V igual, en este caso, a K2 por la concentración de A y la concentración de B, puesto que C está apareciendo en esa etapa. Recordar también que las etapas que forman, ¿no?, ese mecanismo o cualquier otro mecanismo son etapas elementales. ¿Qué significa eso? Etapas que nosotros podemos predecir perfectamente su ecuación de velocidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque los parámetros a los que están elevados, en este caso, esas concentraciones, coinciden perfectamente con los coeficientes estequiométricos que acompañan directamente esos compuestos, ¿vale? Bueno, pues una vez obtenida esa ecuación de velocidad, ahora nos llevaríamos la concentración de B a esa expresión matemática y directamente, ¿no?,
Pues vamos a poner la expresión matemática que nos quedaría sustituyendo la concentración de B por esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Para que finalmente podamos concluir que la ecuación de velocidad, es decir, la primera parte del problema que me pide calcular, o en este caso deducir una expresión para la ecuación de velocidad del proceso, quedaría determinada por la expresión que vamos a poner a continuación. Es decir, V igual a K1 por K2 por la concentración de A cuadrado. Recordar que lo que estamos haciendo es sustituir la concentración de B por esta expresión que nos queda aquí, y como denominador de esta expresión nos quedaría K-1 más K2 por la concentración de A. Y ya tendríamos la primera parte del problema, que es la deducción de esa ecuación de velocidad a partir de ese mecanismo. Fijaos que el problema es muy interesante, es un ejercicio de examen de esta parte de la asignatura, donde no solamente me pide deducir la expresión, que relativamente es sencillo, sino además ahora me dice que en base a dicha ecuación, ¿vale?, demostremos la posibilidad de cambio de etapa determinante al cambiar la concentración del reactivo A. Fijaos el problema, que es muy importante, tiene dos partes, y si la primera no la hacemos bien, obviamente la segunda no vamos a poder hacerla, ¿vale? O directamente, si no la hacemos bien, el problema ya estaría mal. Luego, es fundamental, ¿vale?, esta primera parte del problema, donde en ningún momento nos está indicando que es una aproximación de estado estacionario directamente, pero sí me están proporcionando datos, ¿vale?, para poder concluir como hemos hecho anteriormente. Luego, esa es la idea principal. Tenemos que tener la idea muy clarita, chicos, chicas. Bueno, pues una vez obtenida la expresión matemática, ahora nos dice que demostremos cómo, al cambiar la etapa limitante, ¿no?, pues efectivamente vamos a obtener otra expresión y obviamente ese cambio de etapa determinante va a venir determinado también por un cambio en la concentración del reactivo A. ¿Qué significa eso? Pues el reactivo puede estar en una concentración alta o en una concentración baja. Luego vamos a tener dos casos. Vamos a ponerlo aquí. Caso primero. El primer caso, en este caso, es el de suponer si la concentración de A es elevada, ¿vale? Pues si la concentración de A es elevada, fijaos en la expresión matemática de la ecuación de velocidad que hemos dicho anteriormente, ¿no? El denominador de esta expresión, ¿vale? Fijaos, el denominador es K-1 más K2 concentración de A, pues al ser A elevado, esa expresión matemática se va a poder simplificar como K2 por la concentración de A. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Por qué es muy importante? Porque ahora esta expresión matemática se va a ver simplificada, ¿vale? Se va a ver simplificada. ¿Por qué? Porque ahora cuando pongamos la expresión lo vamos a entender perfectamente, ¿vale? Luego, finalmente, si yo me vengo a la expresión de la velocidad, donde habíamos puesto que era V igual a K1, voy a ponerlo aquí, K1 por K2, concentración de A cuadrado, partido, fijaos, K-1 más K2 concentración de A, K-1 más K2 concentración de A, estamos diciendo, ¿no?, que K-1 más K2 concentración de A, suponiendo que A es elevado, quedaría simplificado a K2 concentración de A. Luego, finalmente, vamos a ponerlo aquí en rojo para que lo veáis bien, ¿qué nos quedaría? Pues que esa expresión quedaría simplificada a lo siguiente, es decir, V igual, en este caso, ¿a qué? Pues a K1 por K2 por la concentración de A cuadrado, y el denominador quedaría como K2 concentración de A. Luego, fijaos que este K2 con este K2 se me iría, una concentración de A con otra concentración de A arriba, y finalmente la expresión matemática que me queda, suponiendo que A es elevada, es esta expresión, es decir, V igual, vamos a ponerlo aquí bien para que todos lo veáis, V igual a, fijaos, K1 por la concentración de A. Luego la ecuación de velocidad anterior queda simplificada a esta otra expresión, donde en este caso, viendo esta expresión matemática, podemos también deducir que suponiendo que la concentración de A es elevada, en este caso la etapa limitante o etapa determinante, en este caso va a ser la primera etapa, ¿vale? Teniendo en cuenta que la primera etapa sería esta que hemos puesto anteriormente, ¿vale? Luego veis, es muy importante ir pasito a pasito y sobre todo entender lo que nos está diciendo el problema. Luego, efectivamente, el cambio de concentración del reactivo A
ha determinado un cambio en la etapa limitante y eso influye en que obtengamos una expresión matemática de la ecuación de velocidad diferente, aunque partamos de lo que hemos obtenido en el apartado 1. ¿Vale? Bien. Bueno, sigamos con el segundo caso, ¿vale? Y el segundo caso es, pues si aquí era elevado, aquí tiene que ser todo lo contrario. Es decir, caso número 2. Pues el caso número 2, en este caso, es que si la concentración de A en este caso ahora es baja, ¿ahora qué es lo que ocurre? Pues en este caso, ahora lo que va a ocurrir es que el denominador de la expresión matemática de la ecuación de velocidad, lo tenéis aquí también, es todo lo contrario, es decir, que K-1 más K2 concentración de A lo vamos a poder aproximar directamente, ¿vale?, a K-1. ¿Por qué? Porque en este caso la concentración de A es tan sumamente baja que el término de K2 concentración de A lo vamos a poder, en este caso, despreciar, ¿vale? Luego, todo el denominador lo vamos a poder aproximar, en este caso, a K-1. Luego, finalmente, ¿qué ocurre aquí? Pues que la ecuación de velocidad, que inicialmente era esta, vamos a ponerla para que no nos perdamos, K1, K2, concentración de A cuadrado, y todo ello partido por K-1 más K2, concentración de A, metiéndole esta parte de aquí, llegaríamos a la conclusión, en este caso, de que la ecuación de velocidad quedaría determinada, fijaos, por K1, vamos a ponerlo aquí bien, K1 por K2 concentración de A cuadrado, el numerador no varía, pero el denominador queda simplificado a K-1, donde podéis comprobar que K1 partido K-1, ¿esto qué es? Pues justamente la constante de equilibrio. ¿Qué constante de equilibrio? Pues de la primera etapa, que estamos diciendo que es reversible, formado por una etapa directa y por una etapa inversa. Luego, finalmente, la ecuación de velocidad, en este caso, quedaría determinada por V igual a constante de equilibrio por K2, ¿vale? Y por la concentración de A, en este caso, al cuadrado. La constante está cinética, ¿vale? Y la constante está de equilibrio. Para poder diferenciarla, una le ponemos unas pestañitas y la otra no le ponemos nada. ¿Bien? Luego, finalmente, a esta parte de aquí, y al producto de ambas constantes le podemos llamar, por ejemplo, K', ¿vale? Y finalmente la ecuación de velocidad a la que llegaríamos, suponiendo este caso, es que es V igual ¿a qué? Pues a K' por la concentración de A cuadrado. Y esta sería la ecuación de velocidad suponiendo que la concentración de A en este caso es baja. Fijaos que es totalmente diferente al caso anterior, ¿vale? Donde ahora, fijaos, la etapa limitante, vamos a ponerla aquí, ¿vale? La etapa limitante ha cambiado, no es igual que el caso anterior. La etapa limitante en este caso sería la reacción global, ¿vale? La reacción global, suponiendo que esa reacción global sea una reacción de tipo elemental, ¿vale? Donde esa reacción global viene determinada por esto que hemos puesto nosotros anteriormente. Y de esta manera habríamos finalizado el problema. Un ejercicio bastante interesante, no muy complejo, pero sí tenemos que tener las ideas muy claras para poder, primeramente, entender qué nos están proporcionando sobre B, que eso nos están dando la idea de que es un compuesto que actúa como intermedio de reacción, ¿vale? Y al estar en una concentración muy baja, pues podríamos aplicar la aproximación de estados estacionarios que en ningún momento nos están indicando el problema de manera directa, pero sí con los datos que nos están proporcionando, con las pistas que nos están diciendo, para así poder deducir la expresión, que es fundamental para luego poder hacer la segunda parte, como hemos visto, y así comprobar que la ecuación de velocidad pues, va a ser distinta, puesto que un cambio en la concentración de A cambia la etapa limitante y eso conlleva a que la ecuación de velocidad sea distinta. Espero que les sea de ayuda. Un saludo.